Hola a todos amigos. Vamos a seguir un poco con lo que iniciamos esta semana con el vídeo que era semanal y tal y como os dije, vamos un poquito ahora a hablar un poco de la relación entre padres y hijos, porque ya que se está moviendo tanto lo que es el tema de relaciones y probablemente haré otro que serán con las amistades y profundizaré más lo que es en el tema de las parejas, porque se queda un poquito ahí justito, ¿vale? Bueno, pues en el tema de padres e hijos debemos de entender, yo soy hija y soy madre, por lo tanto puedo jugar con los dos sentimientos que siento, ¿no? Tenemos que entender todos de alguna manera que nadie somos dueños de nadie y espero que este vídeo lo vean muchos papás y muchos hijos, ¿vale? Sabéis todos que estoy moviendo muchísima energía de tema de adolescentes, inclusive de niños. Y al final, yo siempre lo digo, al final no es al adolescente o al niño al que tengo que tratar, al final al que realmente tengo que tratar son a los padres. ¿Por qué? Porque veréis, nadie, evidentemente un niño cuando viene no viene con un manual debajo del brazo para que los padres sepamos hacer. Esto sí que es verdad y es así, ¿vale? Pero dentro de todo eso también debemos de conocer también un poquito el acercarnos lo que es a nuestros hijos. Todos, absolutamente todos los padres creemos que sabemos absolutamente todo de nuestros hijos y no es verdad. No sabemos ni una cuarta parte de ellos. Si nosotros todavía no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a conocer a nuestros hijos? Sí que con un gesto o con una sensación o con una palabra podemos sentir de alguna manera por dónde se está moviendo nuestro pequeño o nuestra pequeña, ¿no? Incluso ya siendo más grande, porque esto no lo baso solo para adolescentes o para niños, lo hablo en todas las relaciones, ¿vale? O sea, ya incluso gente con 40 años y los padres con 80, vamos a ponerlo así. Entonces, de alguna manera, hemos de sentir todos y hemos de entender todos en qué proceso cada uno estamos. Lo que se te está moviendo a nivel de vibración universal de los planetas, tal y como pongo en el enunciado, no es otra cosa que te están haciendo observar en qué relación y qué relación tienes con tu papá, con tu mamá o con tu hijo. En el tema, por ejemplo, con tus padres, de alguna manera durante mucho tiempo has estado sintiendo una sensación que la sensación que es de ahora no es de ahora, ya viene, tienes que buscar la raíz que te va a venir muy para atrás. Si te viene muy para atrás, si eres capaz de verla, te va a venir en la relación incluso desde el vientre de la mamá, te va a venir incluso de esa etapa de hasta los 7 años, desde los 7 hasta los 13 y de los 13 para adelante. Tienes que indagar un poquito qué es aquello en lo cual tú te hacías sentir mal cuando mamá o papá decían algo en casa. Claro, ahora la adulta eres tú, el adulto eres tú. Por lo tanto, ahora de alguna manera se van cambiando las tornas. Lo más que puedes hacer es honrar a tus padres de la mejor manera que sepas. ¿Cómo? A ver, vosotros no habéis sabido hacerlo mejor, lo habéis hecho con todo vuestro corazón y cada uno tenemos un proceso de aprendizaje. Ellos venían con su propio proceso. El hecho de que ellos te hayan tenido a ti no es por otra cosa de que de vivir un proceso, ¿de acuerdo? Un proceso en el cual uno ha alimentado al otro. Y esto es así, porque siempre funcionamos así. Entonces llega un momento en el cual, ahora que tú eres la adulta, de alguna manera puedes ser una mejor versión de ellos y aquello de lo que tanto huyes, que dices, es que yo no soy como mi madre, es que yo no soy como mi padre, seguramente es que eres como ellos, totalmente, o como mamá o como papá. Y eso que de alguna manera te hace pelearte tanto con tu madre o pelearte tanto con tu padre, no es otra cosa que un foco de ver que tú eres esa versión, pero te dan la oportunidad, el universo, de ser una mejor versión de lo que ellos han podido ser. Y aquello que no te gusta, que tanto te da grima de todos ellos, puedes acabar arreglándolo. Puedes de alguna manera acabar sintiendo que no tiene mayor importancia, que simplemente lo que hay es para que tú puedas hacerte tu propio trabajo. ¿Cómo? Una de las mejores maneras es haciendo siempre de observador. Siempre, acuérdate que siempre lo digo, es como abrir un telón y en ese telón ver una película en la cual estás tú. ¿Verdad que lo que sentiste hace 5 años, vuelvo a repetir y siempre lo repito y me dolerá la boca de decirlo, lo que hace 5 años viviste no es lo mismo que puedas estar viviendo en este momento? Claro que no. Y aquello que te afectó tanto en este momento lo vives de otra manera y dices, madre mía, no era para tanto.
pero siempre hay algo, ¿verdad? Que sigues, es esa coletilla que sigues arrastrando y seguirás arrastrando. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera no eres capaz de ver ese punto en el cual estás y te están diciendo que tú puedes limpiar y liberar. Te están diciendo que es el punto en el cual tú puedes llegar a honrar lo que es a tus padres. Muchos tenemos hermanos y de alguna manera también pues somos conscientes de que no tenemos nada que ver, que somos la noche y el día, siendo del mismo padre y de la misma madre. Pero habría que ver en qué etapa mamá y papá me concibieron, en qué estado emocional estaba también mamá durante todo su embarazo, qué vibraciones se movían en casa. Cada cosita de eso es una semillita que se ha puesto para que de alguna manera tú luego puedas venir aquí a hacer este trabajo. No es otra cosa que un pacto de alma. Este pacto de alma, el poderlo librar, el poderlo liberar, el poderlo trabajar, cada vez que se remueve es para eso. Cada vez que tú tienes un encontronazo, ya sea con tu padre o ya sea con tu madre, es para que tú puedas llevar a cabo ese trabajo de alguna manera de poder llegar a entender la posición de esas personas que tanto quieres, sin cuestionarlas, porque tú estás sintiendo como hija que te están cuestionando diariamente, que te están machacando diariamente y que te están controlando diariamente. Pero es que eres tú quien tienes que darte cuenta que eres tú quien estás recibiendo esos prejuicios de ellos, que el que ellos sean manipuladores, que el que ellos de alguna manera sean egoístas porque no saben hacerlo mejor. Por favor, hemos de empezar a entenderlo ahí. De alguna manera, todo eso es lo que te está llegando y te está llegando y te está afectando porque no entiendes el por qué no son capaces de darse cuenta que eso te afecta. Si tanto nos conocen, ¿cómo es que no se dan cuenta que eso nos afecta? Vuelvo a lo del inicio del vídeo. No conocemos ni una cuarta parte de nuestros hijos, ni una cuarta parte. Cuando seamos capaces de entender que seguimos evolucionando y que nunca son las mismas etapas y que quizás lo que les movía en aquel entonces no se mueva ahora, podemos empezar a trascender. Como hija, tienes que empezar a entender de alguna manera esa parte de ellos y pensar que ahora la adulta eres tú. Y como la adulta eres tú, hablo de adultos, que sé que estos vídeos también me lo ven adolescentes que yo llevo en consulta y muy agradecida y afortunada. Como tú estás en esa etapa de ya de adultez, eres tú la adulta, por lo tanto eres tú quien tienes que empezar a honrarlos a ellos de alguna manera. No cal que discutas, porque no les vas a hacer cambiar de opinión, en absoluto. Tampoco te puedes llegar a sentir mal porque de alguna manera ellos te quieran condicionar en aquello que te quieren, que sin darse cuenta te quieren manipular y condicionar, porque contra más mayores nos vamos volviendo como más egoístas, ¿vale? Y esto es para los más mayores. Si eres adolescente, tienes que empezar a entender que todavía tienes muchas batallas que lidiar y que está bien que tú empieces a marcar tu personalidad, pero que tienes que dejar también un poco que tus padres te guíen en algunos aspectos y que si te chillan y que si lo que tú estás encontrando por parte de ellos es un poco la falta de carencia de amor, la falta de afectación, no saben hacerlo mejor. Entonces acércate tú, dales cariño y dile, exprésale lo que necesitas, exprésale lo que te hace sentir mal y exprésale que de alguna manera, si es una falta de confianza de ellos hacia ti, que les gustaría que pudierais trabajar conjuntamente para esa confianza. Y es un trabajo en el que todos debemos reflexionar, tanto padres como hijos, para poder avanzar. Puesto que si eres un adolescente, tus padres no están en una avanzada edad y te pueden entender perfectamente. Pero como padres tenéis que entender que también el adolescente no es porque es mi hijo y tú tienes que hacer esto porque es lo correcto para ti, porque no es así. También me encuentro muchos, por ejemplo, muchos que piensan que sus niños, pues, bueno, pues no son tanto como los profesores vienen a decir, tanto como que son, bueno, porque hoy en día hiperactivo, bueno, hoy en día es enfermedad a todo, y esto se acaba fácilmente y muy pronto, o sea, tanta tontería en todo esto, y yo lo siento y lo vuelvo a decir, tenemos muchas tonterías al día de hoy,
¿vale? No es que el niño tiene déficit de atención, vale, vamos a ver. El profesor por su parte necesita que todo vaya correlativamente, que todo funcione y que su trabajo sea ok y que el alumno le facilite el trabajo. Y esto tampoco puede ser, porque no puede ser, ¿vale? Es tema de relaciones otra vez. Y el tema del adolescente, sí que es verdad que tienes que aprender y tienes que tal, pero quizás mamá, papá, también tienes que entender que tu hijo a veces no se comporta como debiera. Y como ya te han dicho que es hiperactivo, te va súper bien para decir, es que mi niño es hiperactivo y le cuesta mucho que, prestar atención. No, no, esto no funciona así, pero márcale la responsabilidad, déjala en el tejado de tu hijo también y dile, tú tienes una responsabilidad contigo y es aprobar el curso. Si no la apruebas, es tu función, tú sabrás ciertos valores que tú le tienes que inculcar. Ser padre no es fácil, ser madre no es fácil, pero aprende también a delegar responsabilidades. Y tú como hijo también tienes que entender que no puede ser que busques a mamá o a papá cuando te hagan falta, ¿vale? Para que te lo hagan todo y por otro lado, no, o sea, luego lo otro ya me lo busco yo. No, no, o sí o no. Diálogo, diálogo. Mucho diálogo entre unos y otros, por favor. Mucho diálogo, que esto es lo que hay, una falta y una carencia de diálogo y de afectación. Cuando me preguntan muchos a qué hemos venido a este mundo, cada vez tengo más claro dos temas. Uno, el amor hacia uno mismo, el reconocimiento hacia uno mismo y valorarse por sí solo, pero valorarse de tal manera que no necesitas el amor de los demás para saber que el amor está en ti. Y el otro, a saber indagar por dónde quiero caminar en mi vida, qué es aquello que vengo a barrer en mi vida. Y esa parte que vengo a barrer de mi vida, una es esa parte de carencia y una parte es la autoestima, que van súper ligadas. El miedo siempre está, porque siempre existe. Y el miedo, en la medida que, en cierta medida, no es malo. El miedo de alguna manera te ayuda también a decir, espera, pero el pánico es otra cosa. Entonces, por favor, mucho diálogo. Vuelvo a repetir que van a ver, que están habiendo ese tema de relaciones entre padres, hijos, parejas. El de pareja lo profundizaré bastante más. Mm, pero están habiendo ese tema de diálogos que está muy falta de ello, por falta de tiempo de todos. Los padres, porque niño calla que aquí mando yo, y aunque no sea así, fijaros una cosa, niño calla porque aquí mando yo en casa, pero cuando luego vienen los de fuera a decirnos que tu hijo no se comporta bien, tampoco lo toleramos. ¿Sabéis por qué? Porque sabemos que en algo nosotros no estamos escuchando. Así de claro. Esto puede herir a muchas personas, pero es así. Así llega la información. Entonces, de alguna manera, también acepta que que te digan de alguna manera que tu hijo no se comporta o se comporta mejor o peor en la clase. Intenta indagar el porqué y intenta dialogar con tu hijo y ver en qué parte tú puedes contribuir para que eso mejore. Porque hoy en día vamos como locos trabajando, pero como locos, y es lo que importa, no estamos en otra fase, no estamos en la fase quizás educativa. Estamos en la otra fase totalmente de que me parece perfecto, de ser libres, trabajar, me parece súper perfecto, de verdad. Pero también hay un adolescente, hay un niño que está creciendo en casa y se va nutriendo de todo lo que ve y todo nuestro comportamiento. Y si yo muestro frialdad, porque yo más bien mi cabeza está totalmente sumergida en mi trabajo, estoy descuidando una parte de ser madre o de ser padre, una parte de poder ahí dialogar con ese ser humano. Vuelvo a repetir, no somos dueños de nadie, no somos dueños de nuestros hijos en absoluto, porque creyéndonos dueños de ellos, lo único que hacemos es encadenarlos y crearles una conducta social que luego todo esto lo único que va a hacer es repercutir a ese menor en su crecimiento, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta, pero que sí, de alguna manera, somos dueños de dar una educación en casa, en una armonización en nuestro hogar. Y eso sí que dependerá de papá y de mamá para que haya una armonía. Todos somos iguales y diferentes y todos nos retroalimentamos unos de otros. Es perfecto, pero vuelvo a repetir, no puede ser que mamá y papá estén para una cosa y para la otra no.
no te metas, no, no te metas, no. Eso no puede ser y esto va para los adolescentes que me veis. Y para los más adultos, vuelvo a repetir, el diálogo que tengas con tu madre o con tu padre que te llegue a afectar, ese diálogo que de alguna manera te afecta, tira para atrás, que verás que hay una emoción ahí en la cual te sientes atrapada. Verás ahí que de alguna manera estás percibiendo mm, dónde otra vez mamá te clava la llaga, dónde otra, o papá, dónde de alguna manera otra vez está incidiendo en ti que te está molestando tanto y te está volviendo a ver como su niña, a la cual hay que proteger. No hay que proteger a nadie, nos tenemos que proteger a nosotros mismos. Lo nuestro es como madres dar una educación y como hijos honrar a nuestros padres. Esto sería el resumen final de todo. Amigos, escribirme si tenéis dudas, porque todo esto es mucho más extenso de lo que nos podemos llegar a pensar. Y al final vamos creando como un odio también hacia papá o hacia mamá y es una retroalimentación de nuestra mente hacia ellos porque no nos hemos parado a pensar demasiado. ¿De acuerdo? Un beso muy grande y seguimos con estos temas que me parecen, porque son las vibraciones que se están moviendo en estos días y telita. La barriga también está bien tocada, pero las cervicales hoy, martes, día 4 creo que es, descomunal. Besitos, os quiero.